llegamos a otro tipo de ecuaciones. Ojo, esto no lo estoy viendo como un método nuevo. No es un método nuevo. Son otro tipo de ecuaciones, pero que se pueden resolver haciendo un mix de todos los métodos que hemos visto anteriormente. Son unas ecuaciones muy particulares que se llaman ecuaciones de Cauchy-Euler, y entonces va a ser importante que para resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido desde que vimos ecuación auxiliar. ¿Sí estamos? Bien, chicos. Entonces, ¿qué características tienen las ecuaciones de Cauchy-Euler? Es la siguiente. Una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación de la siguiente forma. AN es un coeficiente cualquiera, un coeficiente constante, por x a la n por la derivada enésima de y respecto de x, más an menos 1 por x a la n menos 1 por la derivada enésima menos 1 de y respecto de x, más así sucesivamente hasta a1 multiplicado por x a la 1 por la primera derivada de y respecto de x, más una a0 multiplicada por y igual a una función g de x. Estas, chicos, es la que nosotros vamos a conocer como ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí estamos? Este tipo de ecuaciones diferenciales, ecuación de Cauchy-Euler. ¿Qué es lo que ustedes están observando? ¿Qué características tiene? A ver, quiero escucharles. ¿Qué observan que va a pasar con esta ecuación? De entrada, la ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué? Estos coeficientes de acá, estos coeficientes que multiplican a y y a sus derivadas, dependen de x. ¿Sí? Todas las derivadas, las n-1 hasta la primera y la función original, son funciones que no están elevadas a una potencia, es decir, son lineales. ¿Ok? Es una ecuación no homogénea. ¿Por qué? Porque del lado derecho tengo una función g de x. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia o caracteriza a las ecuaciones de Cauchy-Euler? Quiero escucharles. Obsérvenla muy bien. O sea, fíjense de algo, chicos. Hasta el momento no habíamos visto cómo resolver ecuaciones diferenciales que tengan coeficientes diferentes de una constante. Incluso el método de variación de parámetros lo redujimos al caso cuando p de x y q de x son constantes, ¿sí? O todas las p de x, estas que nos quedaron aquí, todas estas p de x, p menos 1 de x, p menos 2 de x, y así, todas estas tienen que ser constantes para poder aplicar el método de variación de parámetros. ¿Ok? Pero aquí ya no estoy suponiendo que esas son constantes, incluso no son constantes. Estoy viendo que acá hay una tremenda x a la n, tremenda x a la n menos 1, una x acá. Si estamos aquí sería x a la 0. La característica de las ecuaciones de Cauchy-Euler es que sus coeficientes no son constantes, pero no son cualquier función. Es decir, no son constantes, pero tampoco nos vamos a aventar a resolver ecuaciones diferenciales que tengan cualquier función allá. No. Vamos a resolver las ecuaciones diferenciales que tengan unas en particular. La función tiene que ser una función potencia, pero la potencia tiene que coincidir con el orden de la derivada. Es decir, si aquí es x a la n, tengo que tener la enésima derivada. Si es x a la n menos 1, tengo que tener la enésima menos 1 derivada. Si es x a la 1, pues tengo que tener la primera derivada. Si es x a la 0, pues no tengo que tener derivada. Estas ecuaciones diferenciales son las que se conocen con el nombre de Cauchy-Euler. Escritas en otros términos o escritas en otra forma un poco más fácil de identificar, sería algo como esto: an por x a la n por y a la enésima derivada, más an menos 1 por x a la n menos 1 por la enésima menos 1 derivada de y, y así sucesivamente hasta que lleguemos a, voy a poner aquí
a2 de x al cuadrado por y' más a1 multiplicada por x por y' más a0 multiplicada por y igual a g de x. ¿Sí está quedando claro esto, chicos? Lo importante es que los coeficientes son múltiplos de funciones potencia, pero las funciones potencia coinciden con el mismo orden. Si acá es n, acá es n. Si acá es n-1, acá es n-1. Acá es cuadrado, y'. Si acá es 1, y'. Si aquí es 0, pues ok. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a resolver aquí con las ecuaciones de Cauchy-Euler. Ahora, ¿por qué vamos a interesarnos en estas ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler? Porque estas ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler también se pueden resolver mediante la ecuación auxiliar. No toda. ¿Cuál parte se va a poder resolver por medio de la ecuación auxiliar? La parte homogénea. Si estamos. Nos vamos a interesar ahorita. Voy a hacer la deducción del caso para segundo orden. Entonces vamos a estudiar ahorita ecuaciones de Cauchy-Euler de segundo orden. Pues ¿cómo sería una ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden? Sería algo como esto, sería an, en este caso sería, voy a ponerle nada más a por x cuadrada por y' más b por x por y' más c por y igual a 0. Voy a estudiar las ecuaciones de Cauchy-Euler de segundo orden, pero las voy a estudiar por ahora homogéneas. ¿Ok? Porque ya saben ustedes que para poder resolver una no homogénea necesito primero saber cuál es la forma de la complementaria y después podemos encontrar la forma particular. Entonces, como no hemos resuelto ecuaciones de Cauchy-Euler en general, primero vamos a empezar por la parte homogénea. La parte homogénea, chicos, se va a reducir a encontrar una ecuación auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la ecuación auxiliar que vamos a deducir a partir de ahora con la ecuación auxiliar que ya teníamos? Ok, lo que yo voy a tener es lo siguiente: la solución de una ecuación de este estilo va a ser una función x a la m. ¿Sí? Entonces supongamos que y igual a x a la m es una solución de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden. Entonces, como esta funcioncita de acá es una solución, debe de cumplir que si yo la derivo dos veces y la sustituyo, pues me debe de dar entonces la forma, me debe de cumplir la igualdad. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, y'? Y' sería m por x a la m menos 1. ¿Están de acuerdo? Y y', ¿quién sería? Sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Está facilito porque eso es un polinomio. Entonces, sustituyendo, en la ecuación diferencial, ¿cómo nos quedaría la sustitución? Pues sé que la ecuación diferencial es a por x cuadrada, entonces sería a por x cuadrada por la segunda derivada, por m menos 1 x a la m menos 2 más b por x por la primera derivada, que sería m por x a la m menos 1. Muy bien. Más c por la función original, que sería x a la m igual a 0. Ok. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Observen lo siguiente. Esto de acá yo lo puedo separar. Yo puedo separar este m menos 2 como x a la m entre x al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Me va a quedar como ax cuadrada multiplicado. Todavía no voy a multiplicar las m's. M por m menos 1
multiplicado por x a la m entre x cuadrada. Bueno, aquí voy a ampliar el paréntesis. Y me quedaría más b por x por mx a la m menos 1. Bueno, voy a separar entonces. Aquí sería x a la m entre x. Más c por x a la m igual a 0. ¿Qué va a pasar aquí? X al cuadrado y x al cuadrado, como son múltiplos, se van a cancelar. X y x se van a cancelar. Además de eso, ustedes observen que x a la m y x a la m es factor común de los tres términos. Entonces puedo factorizar el x a la m. ¿Y qué me va a quedar al final? Me va a quedar x a la m. ¿Factor de quién? Entonces aquí ya podemos hacer la multiplicación. ¿Factor de quién? De am cuadrada. A por m por menos 1 sería menos am. Más b por m. Y aquí sería más c igual a 0. Ok. Bueno, entonces yo sé que x a la m debe ser factor de quién? De am cuadrada. Juntamos este factor común de acá adentro. Bueno, porque no los puedo restar, solamente los puedo expresar algebraicamente. Entonces me quedaría más b menos a por m más c igual a 0. Como nosotros tenemos un producto igualado a 0, ya sea que este sea 0 o que esto sea 0, pues sabemos nosotros que x a la m igual a 0, pues ahorita sería una solución. Si estamos, x a la m ya la considera como una solución. Entonces, pues ¿qué me quedaría de elevar, despejar x a la m a la 0 igual a 0? Me quedaría que x es igual a 0. Pero esta x igual a 0, ¿quién es, chicos? ¿Cómo se llama esta solución? Esta de aquí, ¿cómo se llama? Si yo igualo x a la m a la 0, ¿están de acuerdo que tendría que pasar la raíz emésima de 0 y la raíz emésima de 0 es 0? Esta, chicos, es la solución trivial. Todas las ecuaciones diferenciales tienen la solución trivial. Ahora me voy a probar del otro lado. Y del otro lado me quedaría am cuadrada más b menos a por m más c igual a 0. Ok. Fíjense que ahora, en lugar de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, voy a terminar resolviendo una ecuación algebraica, porque yo ya sé qué forma debe de tener la solución x a la m. Entonces, esta, chicos, es mi nueva ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. Fíjense que no es la misma ecuación que nosotros teníamos para el caso de las lineales que tienen coeficientes constantes. Esta ecuación auxiliar va a funcionar solo para ecuaciones de Cauchy-Euler y no es tan directa. Aquí es una am cuadrada, ¿ok? Más b menos a por m más c. Aquí ya no es tan directa. ¿Estamos? ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Pues aquí las tenemos. A, b y c son los coeficientes que estaban en mi ecuación de Cauchy-Euler originalmente. Y bueno, ya se sabe en el cuento. Si nosotros tenemos una ecuación auxiliar, podemos tener tres tipos de soluciones. Si estamos, o sea, aquí nada más hay que recordar. Caso 1. No me voy a poner a hacer todas las deducciones, chicos, no se asusten. Simplemente aquí les voy a poner de qué forma van a ir quedando sus soluciones. Este procedimiento de deducir cuál es la forma del caso 1, cuál es la forma del caso 2 y cuál es la forma del caso 3, ya lo hicimos anteriormente cuando vimos ecuaciones por el método de la ecuación auxiliar. Entonces no lo voy a hacer ahora, simplemente les voy a poner cómo quedan las soluciones en cada caso. Caso 1, raíces reales distintas. Caso número 2, raíces reales iguales o repetidas, como le quieran poner. Y caso número 3, raíces complejas y conjugadas. Y aquí hay que recordar, si hubieran
mayor orden, la ecuación auxiliar me va a quedar diferente y tendríamos que poner en juego todo lo que ya platicamos. Lo de las multiplicidades, lo de que pueden venir combinadas soluciones complejas con soluciones reales. Por eso les digo, chicos, las ecuaciones de Cauchy-Euler son muy especiales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a combinar todo lo anterior, todo lo que hemos visto anteriormente. La única diferencia es que la ecuación auxiliar no es la misma. Bueno, raíces reales distintas. Si yo tengo raíces reales distintas, ¿qué forma va a tener mi solución general o mi solución y de c? Entonces, en este caso, mi YC tendría la siguiente forma: C1 por X a la M1 más una constante 2 por X a la M2. Tan tan. Listo. Si las raíces fueran reales e iguales, aquí está padre. ¿Por qué? Porque ya no la vamos a tener que multiplicar por una, ¿cómo se llama? Por una función X. Porque X ya está. Porque X ya es parte de la solución. Entonces aquí entran otros múltiplos. Si fueran raíces reales repetidas o iguales, mi solución complementaria sería una constante 1 por X a la M1 más una constante 2 por X a la M1, es decir, la misma, multiplicada por el logaritmo natural de X. Y aquí los múltiplos del logaritmo natural de X van a empezar a aparecer. Y si fueran raíces reales, raíces complejas y conjugadas, ¿quién tendría que ser mi YC? Pues si fueran raíces complejas conjugadas, la Y de C sería X a la alfa, hay que recordar quién es alfa y beta, multiplicado por una constante 1 por el coseno de beta por el logaritmo natural de X más una constante 2 por el seno de beta por el logaritmo natural de X. Ojo, esto está dentro del ángulo, dentro del argumento del ángulo, beta por el logaritmo natural, beta por el logaritmo natural. Esta sería la forma que tendrían mis soluciones, si son casos reales distintos, si son casos reales iguales o si son casos complejos conjugados. Para el caso de segundo grado, y si fueran de tercero, de cuarto, de quinto, de enésimo grado, hay que hacer una combinación de ellos tomando como referencia lo que aprendimos a hacer en la ecuación auxiliar. Eso de las raíces, las multiplicidades y todo lo demás. Aquí tengo unos ejemplos, chicos: raíces reales, raíces distintas, raíces repetidas y ecuación de tercer orden, variación de parámetros. Aquí quiero aclarar algo. A ver, como les dije, las ecuaciones de Cauchy-Euler van a implicar ecuaciones de este estilo que son no homogéneas. La parte que yo les acabo de explicar es cómo resolver la homogénea, cómo encontrar nuestra YC. Además, cuando ya tengamos nuestra YC, podemos resolver ecuaciones de Cauchy-Euler si nosotros de encima hacemos variación de parámetros. ¿Sí estamos? Es decir, a ver, que dice raíces reales distintas, observen, mi g de x, ¿qué es? Es 0, es una ecuación homogénea. Pues aquí solamente tendría que hacer lo que les acabo de mencionar. ¿Sí estamos? Nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Aquí, este segundo ejemplo, raíces reales repetidas, lo mismo, es una ecuación homogénea. Aquí solo tendría que hacer lo de la ecuación de Cauchy-Euler y listo, ya voy a tener mi solución complementaria. Aquí, este es un problema de valores iniciales. Este ejemplo yo se lo voy a dejar a ustedes. También es una ecuación homogénea. Y esta, nada más como un tip, esta les va a dar complejas. ¿Ok? Y además tienen que evaluar en dos condiciones iniciales para que ustedes puedan encontrar la solución particular. Y este es de tercer orden. La ecuación auxiliar va a ser diferente. Y aquí, eso es lo que quiero que ustedes observen. Eso sería el máximo de los casos. Porque además de hacer la parte homogénea, o sea, además de hacer la parte de Cauchy-Euler con homogéneos, después tengo que hacer la parte de variación de parámetros, pero considerando la solución que yo ya encontré aquí con homogéneas. Vamos a hacer
Dice, en el caso de que sean raíces reales distintas, hay que recordar qué forma tiene esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuaón de Cauchy-Euler porque vean los coeficientes como son: x cuadrada para la segunda derivada, x para la primera derivada y una constante para la función y. Entonces yo identifico que es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿De acuerdo? Listo, ya cumplió las características, pero además es homogénea, así que lo único que tengo que hacer es encontrar la solución complementaria y tan tan. Ahora, como es de segundo grado y de segundo orden al mismo tiempo, entonces yo ya sé qué forma debe de tener la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, entonces ese va a ser mi primer paso. Determinar la ecuación auxiliar, que no es la misma que la que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la formulita de esta? Hay que recordarla. Es am cuadrada más b menos a por m más c. Ok, entonces aquí sería a. ¿Quién es a? Es 1, porque es el que multiplica la x cuadrada. Entonces am cuadrada, entonces sería m cuadrada directamente, más ¿quién? B menos a. ¿Quién es b? Ojo con esto, b es menos 2. Entonces es menos 2 menos 1, porque a vale 1. B menos a, entonces menos 2 menos 1. ¿Por quién? Por m. Más c, pero la c en este caso vale menos 4. Entonces es menos 4 igual a 0. Simplifica. ¿Cómo les va a quedar? M cuadrada menos 3m menos 4 igual a 0. Esta está súper facilita. Solamente tienen que multiplicar aquí m por m. Aquí 4 por 1. Hay que ponerle el negativo al 4 para que entonces nos quede menos 4m más m menos 3m. Ya está, ya sé cuánto vale mi m1. Mi m1 vale ¿cuánto? Vale 4. Mi m2 vale menos 1. Ya estoy despejando, ya estoy despejando. Ya estoy haciendo esta parte directa. Bueno, entonces ya terminé prácticamente. ¿Por qué? Porque yo sé que si son raíces, solución de la homogénea. Porque yo sé que si son diferentes, entonces la YC o la Y, como le quieran poner, aquí les estoy poniendo YC nada más para que ustedes recuerden que esta es la de la homogénea. La YC me va a quedar como ¿quién? Constante 1 por x a la m1, o sea, x a la cuarta, más una constante 2 por x a la m2, que en este caso es a la menos 1. La pueden dejar así, chicos. Ya está, la pueden dejar así, no pasa nada. Tan tan, chicos. Ahí lo tienen. ¿Qué es eso? Eso es resolver una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Qué cambió? Casi nada. Lo único que cambia es que la forma que tiene mi ecuación auxiliar no es la misma que la que aprendimos anteriormente. Es lo único que tenemos que fijarnos. En esto. En esto. ¿Sí estamos? Vamos a hacer el segundo ejemplo. Raíces repetidas. Nuevamente me voy a dar cuenta que tengo aquí una ecuación de Cauchy-Euler. X cuadrada está con la segunda derivada, x está con la primera derivada y la función original no tiene ninguna x. Bueno, entonces nuevamente esta es una ecuación de Cauchy-Euler. Bueno, entonces mi paso número 1 es determinar mi ecuación auxiliar. Muy bien. ¿Quién será la ecuación auxiliar, chicos? Nuevamente sería a por m cuadrada, que sería 4 por m cuadrada, más b menos a, que en este caso es 8 menos 4 por m, más c, que en este caso sería 1 igual a 0. Entonces me quedaría 4m cuadrada más 4m más 1 igual a 0. ¿Qué es lo que va a pasar aquí cuando ustedes hagan la factorización y todo el show? ¿A qué van a llegar? Si ustedes hacen la factorización, van a llegar a lo siguiente: 2m más 1 al cuadrado es igual a 0.
Este al cuadrado, recuerden que significa multiplicidad 2. ¿Ok? Pues esta raíz que voy a obtener de m va a tener una multiplicidad 2. Entonces me va a quedar que m es igual a menos un medio. Ok, ya sé cuánto me dio la m. Además que es una resolución repetida, tiene una multiplicidad 2. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi solución de la homogénea? Me va a quedar como una YC va a ser igual a ¿quién? A una constante 1 por X a la M1, que en este caso sería a la menos un medio, más una constante 2 por X a la menos un medio por el logaritmo natural de X, chicos. ¿Y eso de dónde lo saqué? Pues de acá, de lo que les había dicho. Por default, yo le voy a tener que agregar un logaritmo natural de X. Y si fuera de multiplicidad 3, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que esta nos hubiese dado de multiplicidad 3. Pues si hubiese sido de multiplicidad 3, aquí hubiese tenido que agregar más una constante 3 multiplicada por X a la menos un medio multiplicada por logaritmo natural de X al cuadrado. Y así al cubo, a la cuarta, etc. Es agregarle múltiplos del logaritmo natural de X. Esto pasaría si hubiésemos tenido de otra multiplicidad. Adicionalmente a lo que acabamos de ver ahorita, quisiera hacer en este mismo espacio un pequeño diagrama, chicos. Estamos viendo ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. ¿Ok? Hemos visto 4 métodos hasta el momento, pero cada uno de los métodos tiene sus particularidades. ¿Estamos? Entonces, hay diferentes casos. Primero que nada, cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y homogéneas, y aquí tenemos el caso cuando tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, no homogéneas. Si estamos. Entonces, nada más para que nos vayamos ubicando, esos son los casos que vimos, digamos, generales: las homogéneas y las no homogéneas. De las homogéneas vimos otros dos casos, pero en los dos casos que vimos estaban diferenciados porque aquí las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas eran únicamente de segundo orden. Estas de segundo orden son las que nosotros llamábamos el método de reducción de orden. ¿Se acuerdan, chicos? Una de segundo orden la convierto en una de primer orden y la resuelvo. ¿Sí estamos? Y aquí vimos una formulita para la reducción de orden. Y después vimos de cualquier orden, ecuaciones lineales homogéneas de cualquier orden. ¿Ok? Entonces, estas que vimos aquí nosotros de cualquier orden son las que nosotros aprendimos a resolver por medio de la ecuación auxiliar. Hay una característica más aquí que no estamos poniendo, pero que sí es importante señalarla, es que son ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales homogéneas y con coeficientes constantes. Lo mismo aquí, coeficientes constantes. ¿Estamos? Bueno, entonces, y de estas que tienen coeficientes que no son homogéneas, vimos otros dos casos. Vimos el caso cuando YP se puede
suponer. ¿A partir de quién? A partir de g de x. Y cuando yp no se puede suponer. ¿Estamos? Entonces, si yp se puede suponer, este método nosotros lo vamos a llamar como coeficientes indeterminados. ¿Estamos? Y si yp no se puede suponer a partir de g de x, entonces eso es lo que nosotros llamamos variación de parámetros, que es lo que aprendimos el día de hoy. Pero además de estos 4 métodos, nosotros vimos un caso adicional de ecuaciones diferenciales de orden superior, que es cuando los coeficientes no son constantes. Ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, no homogéneas. Aquí entran los dos casos, tanto homogéneas como no homogéneas. Entonces, por eso le estoy poniendo no homogéneas. ¿Estamos? Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes no constantes. ¿Ok? Estos coeficientes que no son constantes no son cualquier coeficiente. Tienen que cumplir una característica. Son coeficientes de la forma x a la n para que puedan aplicar. Y estas ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes no constantes reciben el nombre de ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Y entonces, para resolver estas ecuaciones diferenciales homogéneas no constantes, no sé qué, tenemos que pasar nuevamente por varios métodos. La parte homogénea y la parte no homogénea. Cuando estemos resolviendo la parte homogénea, vamos a hacer nuevamente ecuación auxiliar. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ecuación auxiliar y esta ecuación auxiliar aquí no son las mismas. Las voy a poner con otro color. Esta es una ecuación auxiliar de color rojo y esta es una ecuación auxiliar de color azul. Son distintas, ¿sí? Pero la forma de resolver en general la ecuación diferencial de Cauchy-Euler es la misma. Resuelvo la parte homogénea, resuelvo la parte no homogénea. Y la parte no homogénea la voy a hacer también con variación de parámetros. Es por eso que no habíamos visto las ecuaciones de Cauchy-Euler, porque necesitamos ver todo lo anterior. Entonces no vamos a abordar, digamos así, métodos nuevos, porque los métodos son esos 1, 2, 3, 4. Simplemente que vamos a usar un método que ya conocíamos con una ligera variación, o un método que ya conocíamos así tal cual lo aprendimos, pero para una característica particular de ecuaciones diferenciales. Y esto, chicos, es una síntesis de todo lo que aprendimos ahorita en la parte de ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Cómo creen que va a quedar su ecuación auxiliar? Si nosotros no supiéramos, porque ya les di la fórmula para la ecuación de segundo orden, pues podemos construirla. ¿Sí estamos? O sea, si nosotros no sabemos cómo va a quedar la ecuación auxiliar de una de tercer orden, la podemos construir. No es difícil de construir. ¿Cómo se hace la construcción? Vamos a iniciar haciendo una suposición. Entonces vamos a encontrar la ecuación auxiliar. En este caso, para una de tercer orden. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que recordar es la suposición inicial que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién es una solución? X a la m. Esta es la suposición de la cual nosotros vamos a partir. Fue la misma suposición que yo hice al principio de la de segundo orden. Entonces, obviamente, si esta es mi función y, ¿quiénes van a ser su primera, su segunda y su tercera derivada? Entonces, y' va a ser m por x a la m menos 1. Y' va a ser igual a
m por m menos 1 a la por x a la m menos 2. ¿Y quién va a ser y triprima? Va a ser m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Ya está, chicos, ya tengo quién es y, quién es y prima, quién es y prima y quién es y triprima. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que sustituir acá, aquí. Hay una ventaja, solo tengo que sustituir a y triprima, a y biprima y a y. ¿De acuerdo? Bueno, está acá y prima y y. Tengo que sustituir a todas. Entonces, así tal cual como está la ecuación diferencial, la voy a sustituir. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X al cubo multiplicada por la tercera derivada, que sería m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3 más 5x cuadrada. ¿Por quién? Por la segunda derivada, que sería m por m menos 1 por x a la m menos 2 más 7x multiplicada por la primera derivada, que sería en este caso m por x a la m menos 1 más 8 por la función original, que es x a la m, igual a 0, porque es en este caso homogénea. Ahora, chicos, lo que yo les había dicho, esta x a la m menos 3, esta de acá, esta x a la m menos 2 y esta x a la m menos 1, yo la puedo, la puedo cambiar su forma de escritura. Yo la puedo escribir como si esta fuera x a la m sobre x al cubo, esta como si fuera x a la m sobre x al cuadrado y esta como si fuera x a la m sobre x. Entonces, si nosotros cambiamos esto a esta forma, esta x al cubo y esta x al cubo, esta x al cuadrado y esta x al cuadrado y esta x se van a cancelar. Pues lo voy a escribir, esta se va a cancelar con esta se va a cancelar con esta y esta se va a cancelar con esta. Y luego el término x a la m, que me va a quedar x a la m, x a la m, x a la m, x a la m, es un factor común de los 4 términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Factorizarlo. Entonces, en el siguiente paso ya voy a escribir todo factorizado. X a la m, factor de quién va a ser, y aquí me va a quedar m por m menos 1 por m menos 2. Entonces, hay que hacer la multiplicación, ni modos, hay que hacerla. Entonces, ¿cómo me va a quedar? M por m menos 1 va a ser m cuadrada menos m cuadrada menos m multiplicada por m menos 2 más 5 multiplicado por m cuadrada menos m más 7 multiplicado por m más 8 igual a 0. Entonces, observen esto, chicos. M cuadrada menos m por m menos 2 ya la voy a poder multiplicar también. Entonces me va a quedar como m cúbica. Aquí va a ser menos 2m cuadrada. Y aquí va a ser menos m cuadrada. Va a ser menos 3m cuadrada. Menos 3m cuadrada. Y aquí va a ser más 2m. Aquí va a ser 5m cuadrada menos 5m más 7m más 8 igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá, chicos? Habíamos dicho que cuando yo estoy en esta situación, o x a la m se hace 0 o todo lo que tengo acá se hace 0. De aquí voy a obtener mi primera solución, que es la solución trivial. X es igual a 0. ¿Estamos? Y de este lado, ¿qué me va a quedar? Voy a agrupar m cúbica, está solita. M cuadrada, factor de quién es? M cuadrada, factor de, en este caso sería menos 3 más 5. Ahora, m factor de quién es? Factor de 2 menos 5 más 7. Y el 8 se queda solito. Ahora, así como están, chicos, aquí ya puedo simplificar. Menos 3 más 5 me va a dar 2. Entonces va a ser m cúbica más 2m cuadrada. 2 menos 5 son menos 3
más 7 son más 4, más 4m, más 8 igual a 0. Obviamente esta ecuación es mi ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. Yo la tuve que construir porque no tenía una fórmula. Hay que resolver la ecuación auxiliar. ¿Qué es lo que voy a tener cuando yo resuelva la ecuación auxiliar? Resolviéndola, obviamente, como es una ecuación polinomial, lo que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar los valores. Entonces aquí nada más les voy a poner cuánto les debe dar. Esto lo pueden hacer con un software o con una calculadora. M1 les debe dar menos 2. M2 les debe dar 2i. M3 les debe dar menos 2i. ¿Se acuerdan de lo que les había dicho? En este caso esa cúbica va a tener 3 respuestas. Tengo una real que no se repite y tengo 2 imaginarias que son conjugadas, chicos. Conjugadas. Entonces, esto es una combinación de todos los casos anteriores. Una real y 2 imaginarias. ¿Cómo me debería quedar entonces mi YC? Entonces aquí le voy a poner paso número 2, la solución complementaria. Solución complementaria. YC. Entonces, ya teniendo esto, hay que recordar que por cada solución real nosotros tenemos que escribir ¿qué, chicos? Entonces, a ver si se acuerdan. YC va a ser igual a ¿qué? A una constante 1 por x a la m1, que en este caso sería x a la menos 2. Y por cada solución compleja, lo que nosotros teníamos que poner es x a la alfa. ¿Se acuerdan de eso? X a la alfa. Pero en este caso, alfa, ¿cuánto vale? Aquí nosotros vamos a poder identificar que alfa vale 0 y que beta vale 2. ¿Ok? Entonces, como es x a la alfa, pues es x a la 0, se vuelve 1, multiplicada por una constante. En este caso voy a tener que usar otra constante porque ya usé constante 1. Voy a usar una constante 2 por el coseno de beta por logaritmo natural de x. En este caso es 2 logaritmo natural de x. Más otra constante, que le sería nuestra constante 3, por el seno de beta, que es 2 por el logaritmo natural de x. Tan, chicos. Ya terminé. Ya terminé. Es la solución. ¿Qué fue lo complicado? Que nosotros no teníamos una fórmula para la ecuación auxiliar de tercer orden, pero la puedo construir, chicos. La puedo construir partiendo de esto. Esto es el punto de partida. ¿Quién es mi solución? X a la m. Entonces derivo 1, 2, 3, cuantas veces sea necesario. Sustituyo, simplifico, agrupo, elimino, hasta que llego a mi ecuación auxiliar. Esta es la importante, chicos. Esta de aquí es la importante. Esta es la ecuación auxiliar. Y ya resolviendo esa ecuación auxiliar, esto lo pueden hacer por cualquier método. Ya teniendo eso, ya voy a saber qué forma tiene mi solución. Ya está. Esa es la solución de este ejemplo. Voy a hacer un paréntesis acá de este lado para recordar. A ver, chicos. Estamos hablando de polinomios. ¿Sí? Un polinomio tiene un grado n. Vamos a suponer que mi grado n es 5. Entonces, este polinomio debe de tener 5 raíces. Si ustedes quieren resolver una ecuación polinomial, debe de tener 5 raíces. ¿Estamos? Entonces, cuando yo encuentro las raíces del polinomio, hay que recordar que se tienen que completar 5. Entonces, ¿cuáles son las opciones de las raíces de un polinomio de grado 5? Que sean las 5 reales distintas. Que esto es algo un poco imposible, pero no. O sea, digo, es un poco raro que ocurra esto, pero sí puede pasar que las 5 sean raíces distintas. ¿Qué otro podría pasar? De acuerdo con lo que yo estoy observando, el número no me da otra opción más que sea una real y 4 complejas. ¿Estamos?
Esa es la otra opción que yo tengo, o que sean 3 reales y 2 complejas. Y ya está, chicos, ya no tengo otra opción. Pueden ser estas 3: 5 reales distintas, 1 real y 4 complejas, y 3 reales y 2 complejas. Y ustedes me van a decir por qué tiene que ser así y no hay más opciones. Porque las raíces complejas siempre vienen en pareja, siempre. Entonces aquí, dentro de estas 4 complejas, voy a tener 2 parejas de complejas conjugadas. 2 parejas complejas conjugadas. Si estamos. Y aquí solo voy a tener una pareja compleja conjugada. Dentro de estas 4 vienen 2 parejas. Entonces por eso las complejas nunca van a venir solitas. Si en este caso yo estoy resolviendo una ecuación polinomial de orden de grado 3, observen, queda 1 real y 2 complejas. No puede ser que las 3 sean complejas, porque entonces estaría una dispar. O las 3 son reales, o una es real y 2 son complejas. ¿Sí estamos? No podría pasar que sean 2 reales y una compleja. Eso no podría pasar. Eso nada más es recordando un poquito de esto que debieron haber aprendido en cálculo diferencial. Cuando están encontrando las raíces de un polinomio, el número nos va a indicar cuáles son las posibles combinaciones de las raíces de ese polinomio o de la ecuación polinomial. Cerramos el paréntesis entonces. Bueno, chicos, el último ejemplo. Bueno, aquí lo único que quiero aclarar es qué pasa cuando la ecuación que nosotros tenemos no es homogénea. Acá vamos a observar nuevamente que tengo una ecuación de Cauchy-Euler. La segunda derivada está multiplicada por x al cuadrado. La primera derivada está multiplicada por 3x. Y la función y está multiplicada por una constante. ¿Es una ecuación de Cauchy-Euler? Sí, está cumpliendo esas características. Pero es no homogénea. No homogénea. ¿Estamos? Entonces, como es una ecuación diferencial no homogénea, tenemos que hacer varias cositas. Lo primero es encontrar a la función YC, o sea, mi solución complementaria, chicos. ¿Cuál es la forma para encontrar la solución complementaria? Pues lo voy a hacer mediante la ecuación auxiliar. No hay otra forma, ¿sí? Cuando estemos trabajando con ecuaciones diferenciales de orden superior, para encontrar la homogénea siempre tengo que hacer ecuación auxiliar. Si estamos, bueno, ya vimos cuáles tienen que ser sus características, pero en este caso, como es una de Cauchy-Euler, la ecuación auxiliar entonces tiene que ser la siguiente: a, que vale 1 multiplicada por m cuadrada, más b, que vale menos 3 menos 1, que es lo que vale la a, multiplicada por m, más c, que es lo que vale el 3, igual a 0. Entonces acá me quedaría m cuadrada menos 4m más 3 es igual a 0. La solución de esta ecuación auxiliar está súper sencilla. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen m por m y menos 3 por menos 1, les da menos 4m la suma. Menos 3m menos m da menos 4m. Por lo tanto, ya sé que mis dos valores de m va a ser m igual a 3, ese es 1, y m igual a 1 es el segundo. Ya está, chicos, son dos raíces reales distintas. Por lo tanto, ¿qué forma va a tener mi solución complementaria? Entonces, vamos a escribirla acá abajito. YC va a ser igual a ¿quién? A una constante 1 por x al cubo más una constante 2 por x a la 1. La puedo escribir así o al revés, es indistinto. Si estamos, yo, si quieren, ustedes pueden poner acá a x y pueden poner acá a x al cubo, como ustedes quieran, es indistinto. Si la quieren poner de menor a mayor grado, la pueden dejar así. Ahora, ¿qué me hace falta? ¿Aquí ya terminé el problema o me hace falta algo? Fíjense lo siguiente, ¿qué forma tiene mi g de x? ¿Qué forma tiene mi g de x?
Es un múltiplo de una función polinomial de grado 4 multiplicada por una función exponencial. Aquí les pregunto, para encontrar y de p, a pesar de que el ejemplo me está diciendo, me está solicitando hacerlo por variación de parámetros, les pregunto, ¿sería posible encontrar a la solución YP a través del método de coeficientes indeterminados? ¿Sí o no? Sí. Sí, en este caso sí, chicos. O sea, si ustedes se quieren ir por el otro camino que ya aprendimos, a partir de observar a g de x, nosotros podríamos decir que yo puedo usar el método de coeficientes indeterminados. Solamente que como ya aprendimos a usar el método de variación de parámetros, y hasta cierto punto, no sé si ustedes lo apreciaron así, pero hasta cierto punto el método de variación de parámetros es un poco más rápido. ¿Cuál es la diferencia? En el de coeficientes indeterminados vamos a tener que hacer una suposición, vamos a tener que derivar y derivar y derivar, en este caso hasta la segunda derivada, sustituir, igualar coeficientes hasta llegar a la solución particular. En cambio, en el método de variación de parámetros no tengo que hacer ninguna suposición, ya tengo la forma que debe tener la solución particular, y lo único que tengo que hacer es buscar a U1' y a U2', armarlas, integrarlas y tan se acabó. Ya voy a tener entonces a mi solución particular. Voy a hacerlo mediante el camino de variación de parámetros. ¿Estamos? ¿Y cómo nos quedaría entonces? Hay que recordar que la función YP va a tener una forma particular. Aquí nosotros vamos a observar que esas dos funciones son mi función Y1 y Y2. Entonces, si ustedes recuerdan, sería una función U1 de X multiplicada por, en este caso, por X, más una función U2 de X multiplicada por X al cubo. Ahora, lo que les había dicho en el método de variación de parámetros, el meollo del asunto es encontrar a U1 y a U2. Para encontrar a U1 y a U2 tengo que primero calcular mi Wronskiano. ¿El Wronskiano de quién? De las soluciones que forman la solución complementaria. El Wronskiano de X y de X cúbica. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar X cúbica, 1 y 3x cuadrada. ¿Cuál va a ser en este caso mi Wronskiano? Me va a dar como resultado 2x cúbica. Les digo, no me estoy deteniendo mucho en hacer las cuentas, eso yo lo voy a dejar para que ustedes lo verifiquen, pero sí, esto da. Ahora, ¿qué forma debería tener mi U1' y mi U2' a partir del Wronskiano? Acuérdense que U1' es igual a menos Y2, que en este caso sería menos x cúbica, multiplicado por mi f de x. Uy, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Que no la llevé a su forma estándar. Ahora, no la llevé a su forma estándar, pero tampoco me perjudica hacerlo ahora. ¿Estamos? O sea, si ustedes se fijan en este método, no uso a la función p de x ni a la función q de x, sino a la que utilizo es a la función f de x. Entonces, si no lo hice en un primer momento, la puedo hacer ahora. Este es mi g de x. ¿Qué pasaría si yo divido a esto, a toda la ecuación entre x cuadrada? Si yo la divido entre x cuadrada, entonces la función f de x sería igual a 2x cuadrada por e a la x entre x cuadrada, que es el coeficiente de la y biprima. Por lo tanto, mi f de x tendría que ser x al cuadrado por e a la x. Hay que tener mucho cuidado con esto entonces. Si estamos, esta f de x ya la tengo, ahora sí la puedo sustituir. Les digo, no me afecta no haberla calculado desde un principio, sí la puedo hacer en este momento. Entonces es nuevamente U2, que es x cúbica por x cuadrada por e a la x, entre, entonces vamos a ponerle aquí un trocecito y ahorita simplificamos esta expresión. Y la de U2 sería Y1, que en este caso es X, multiplicada por f de X, que es 2 por X cuadrada por e a la X, entre 2X cúbica. ¿Cómo nos quedarían nuestras U1' y nuestra U2' simplificada? Menos X cuadrada por e a la X. Y aquí sería X cuadrada, no, X...
Ya vi qué pasó. X cúbica arriba y X cúbica abajo se van a cancelar. Entonces solamente me va a quedar e a la X. ¿Están de acuerdo? Aquí la X cúbica se canceló con la X cúbica, el 2 se canceló con el 2 y por eso solo me quedó menos X cuadrada por e a la X. Aquí X por X cuadrada da X cúbica y se cancela con la X cúbica, el 2 con el 2. Bueno, les decía, integrar de este lado lo tengo que hacer a través de pues integración por partes. No me voy a detener en eso, pero hay que recordar que hay que integrar aquí respecto de X, aquí respecto de X, aquí respecto de X y aquí respecto de X. La de acá es directa, la de este lado es integración por partes. Entonces ahí se los encargo para que ustedes lo puedan verificar y después de hacer la integración por partes van a llegar al siguiente resultado. En la función U1 prima, U1 va a ser igual a ¿qué? A menos X cuadrada por e a la X más 2 por X por e a la X menos 2 por e a la X. Y la función U2 pues esa da directa e a la X. Pues sí, esa no tiene otro camino. Entonces ahí está, ahí tenemos nuestra U1 y nuestra U2. Estas hay que además multiplicarlas por X y por X cúbica, chicos, para que nosotros podamos tener nuestra solución YP al final. ¿Cómo debe quedar YP al final? YP debe quedar de la siguiente forma: menos X cuadrada por e a la X más 2 por X por e a la X menos 2 por e a la X multiplicada por X más e a la X por X cúbica o X cúbica por e a la X, como ustedes lo quieran poner. Haciendo la simplificación de todo esto deben de llegar a lo siguiente: YP va a ser igual a ¿qué? A 2X cuadrada por e a la X menos 2X por e a la X. Tan tan. Ahí tienen ahí la solución particular. Y finalmente la solución general, la solución final. Porque nos estaban pidiendo resolver esto. Sería la solución general de mi ecuación diferencial, o sea, mi y, que es la suma de mi YC más mi YP. ¿Cómo me debería quedar la solución final? Como una constante 1 por X más una constante 2 por X al cubo más 2X cuadrada por e a la X menos 2X por e a la X. Y tanta catán. Bueno, ya con esto entonces concluimos el tema de ecuaciones diferenciales de orden superior por el método de variación de parámetros. Lo último que nos faltaba era cerrar esta parte de ecuaciones de Cauchy-Euler y